Cada palabra que está, hermano, en la Biblia es un mensaje de amor de Dios para ti y para mí. Filipenses capítulo 3, vamos a considerar el verso 10 hasta el verso 14. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor. Dios, te damos gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Señor, añade bendición a tu palabra, háblanos a través de ella. Tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en este lugar. Oh, maravilloso Dios, toma el control, Señor, de mi vida, de mis labios, Señor. Toma el control de cada corazón, bendito Padre, que ha venido a tu casa. Háblanos a través de tu palabra, conforme a tu misericordia, Señor. Derrama tu misericordia en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Salva almas, liberta cautivos, sana enfermos, echa fuera demonios, Padre, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Toma asiento y siga alabando al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Hoy quería compartirles esta porción de la Escritura bajo el tema una vida con propósito. Amén. Usted tiene que entender, hermano, hermana, si tú naciste en esta tierra, si Dios te dio el regalo de la vida, es porque Dios tiene un propósito para ti. Ninguno de nosotros somos producto de un error. Ninguno de nosotros sobramos en esta tierra, en la sabiduría de Dios y en la grandeza del Dios en que hemos creído. Todos debemos cumplir un propósito por el cual Dios nos ha traído en esta tierra. Bendito nombre del Señor. Y en la Biblia encontramos muchos hombres cuyas vidas tuvieron un propósito. Pero claro, la Biblia normalmente se centra en ciertas personas que obedecían a este plan de redención del Señor. Pero eso no implica que todo cristiano pues tenga también que encontrarle el propósito a su vida. Es importante que tú le puedas preguntar a Dios y tú mismo puedas estar en conexión con Dios para que entiendas el propósito que Dios tiene para con tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuenta la historia, por ejemplo, de un gran hombre de Dios que se llamó Policarpo, ¿no? Este era un obispo ahí en una iglesia en ese tiempo antiguo en Esmirna. Y él pues fue sometido a un tiempo de persecución en los cuales a los cristianos los perseguían por su fe y los mataban por ser cristianos, en el nombre del Señor. Y entonces este hombre, incluso según la historia, él es capturado y él pide a los hombres que lo capturan que le permitan tener una hora solamente para orar. Y él quería orar a Dios y quería entender, aún en esa parte difícil de su vida, el propósito que Dios estaba queriendo cumplir con él, aún a través de la tribulación en la cual estaba pasando, en el nombre del Señor. Amén. Y dice que cuando él empezó a orar, oró con tal fervor, dice, que esos guardias que lo tenían ahí custodiado, ellos empezaron a sentir, dice, dolor por haberlo arrestado. Como que empezaron a sentir misericordia por lo que estaban haciendo, porque se daban cuenta que este era un hombre justo, que este era un hombre pues que no era merecedor de la muerte por lo que estaba siendo condenado. Bendito el nombre del Señor. Pero igual fue llevado, dice, al procónsul, ¿no? El que lo iba a juzgar, y fue condenado, dice, y quemado en la plaza, ahí en ese lugar donde él estaba, en el nombre del Señor.
Amén. Y el procónsul, antes de que lo mataran, le dice, ¿no? Le dice a él, jura y te daré libertad. Le dice, blasfema contra tu Cristo, blasfema contra ese Jesús que tú tanto hablas y predicas. Así le dijo este procónsul a Policarpo. Pero Policarpo, que estaba muy firme ahí enfrente de ellos, él le dice, ¿no? Una respuesta que muchos de nosotros hemos leído en los libros, ¿no? Él le dice, durante 86 años, dice Policarpo, escucha, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno, dice Policarpo. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y pues después de eso dice pues que este procónsul ordenó que él fuera justamente atado en una estaca para poder ser quemado. No era el nombre del Señor. Pero dice que incluso cuando le prendieron el fuego para quemarlo, dice que pasaba que el fuego como que no le quemaba, como que se hacía a su costado nada más y no lo quemaba. Y un soldado de esos tuvo que venir y lanzarle, dice recién, una espada y matarlo con la espada. Y dice que derramó sangre y la sangre incluso apagó, dice el fuego. Pero la gente que estaba tan enemiga del cristianismo dijo, no, quémenlo de todas maneras. Y nuevamente prendieron el fuego y lo quemaron, según cuenta la historia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero mire, uno dirá, uy, qué terrible acabar así. Pero déjame decirte que no es tan terrible como parece. No es tan malo, en el nombre del Señor. En el caso de Policarpo, ese era, pues, el propósito que Dios tenía para él. Él iba a ser un testigo para el mundo entero de que se puede ser fiel a Dios hasta la muerte, en el nombre del Señor. Él iba a ser un instrumento de fe, aún hoy para nosotros, los que hemos quedado en estos siglos. Es un instrumento de fe para nosotros, porque nos muestra su biografía que sí se puede ser fiel a Dios. De modo que si alguien por ahí dice, ay, yo no puedo ser cristiano, qué difícil es obedecer la Biblia, ay, qué difícil es esto, entonces no hay excusa para ti. Porque hubo hombres como Policarpo que fueron capaces de ofrendar su vida con tal de no negar su fe. Se dan cuenta que aún esa muerte tan aparentemente mala tenía un propósito delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero lo cierto es que para un creyente, dice la Biblia, para un cristiano, el morir es ganancia. Amén. Aleluya. Policarpo sabía, ¿no?, que este cuerpo se acabaría, pero que él ya estaría en la gloria con el Señor que lo salvó, con ese rey al cual él no quería negar. Él sabía que ese rey que le había salvado iba a ser fiel para recogerlo y para tenerlo en su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. La vida misma de Policarpo fue una vida con propósito, de una persona, hermano, aleluya, que conoce, que participa y que persevera hasta llegar a la meta que Cristo le trazó a su vida. Mire, y el apóstol Pablo, cuando nos habla aquí en esta carta a los filipenses, él está hablando de lo mismo. Amén. Pablo está hablando de lo mismo. Aleluya. Pablo está diciendo que él quería conocer más a Jesucristo. Él decía que quería participar del poder de su resurrección. Él quería participar también de los padecimientos de Cristo, dice Pablo aquí, y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Se da cuenta que para Pablo era un honor poder padecer por Cristo y aún morir como Cristo murió. Mire, esa clase de cristianos hoy en día a veces se ven menos. Hay cristianos, hermano, aleluya, llamados cristianos hoy en día que no quieren ni siquiera padecer un poquito por causa de su fe. Aleluya. Amén. Algunos hasta viven de repente a 4 cuadras de aquí, pero a veces por no caminar a 4 cuadras no quieren venir a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero mire que para Pablo
para Policarpo y para todo verdadero hombre de Dios, el participar de los padecimientos y el ser semejante a Cristo les era siempre un privilegio. Amén. De modo que si tenemos que padecer por causa de Cristo, hermano, pues es nuestro privilegio. Es más, usted sabe que en la Biblia el Señor dijo de los que padecían que eran bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Cuando por mi causa tendrán que padecer, hablen mal de ustedes. Bienaventurados sois, dijo el Señor. Entonces no es para tener miedo a eso, ni mucho menos para, aleluya, escandalizarse, sino que más bien aquel que puede sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que si tienes que esforzarte y sacrificarte por causa de Cristo, si tienes que sacrificar un poco de sueño por tu fe, si tienes que sacrificar cosas terrenales por causa del Señor, bienvenido sea. Alabado sea el nombre del Señor. Es tu privilegio y es mi privilegio también, en el nombre del Señor. Pero que aquel que descubre el propósito que Dios tiene para su vida, entonces no va a escatimar los esfuerzos. Aleluya. Pero ¿cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema? Que mucha gente vive su vida cristiana sin rumbo. Viven sin rumbo. Aleluya. Llevados por cualquier corriente de pensamiento. Aleluya. Y muchas veces muchos están llevando sus vidas centrados solamente en ellos mismos. Y lo cierto es que a la luz de la Biblia, un verdadero creyente no puede vivir su vida centrado en sí mismo. Porque nosotros estamos llamados, hermanos, a ser como nuestro Señor. Y si tú te das cuenta en la vida de Cristo, Jesucristo nunca, tú vas a leer en el Evangelio y en su historia, nunca estuvo preocupado por él mismo. Nunca se preocupó ni por qué comería, ni qué vestiría. Nunca se preocupó por tener una casa, por tener una cama cómoda. Es más, una vez él dijo, amén, que las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Porque su vida no estaba centrada en sí mismo, en buscar sus comodidades. Su vida estaba centrada en bendecir a otros, en ayudar a otros, en servir al nombre del Señor. En eso estaba centrada su vida. Y esa es la marca real de alguien que ha encontrado el propósito para su vida. Bendito el nombre del Señor. Se deja de centrar en sí mismo y se centra en los propósitos que vienen de parte de Dios, que siempre va a estar relacionado a bendecir a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Es por eso que incluso muchos, aún en lo secular, ¿no? Muchos hombres exitosos, los verdaderos exitosos, porque hay hombres que parecen exitosos pero no son exitosos. Los verdaderos hombres exitosos, aún en el mundo empresarial, esa gente, usted se da cuenta, son sencillos. No son extravagantes, los verdaderos, por eso digo, ¿no? Y la mayoría de esos hombres que tienen mucho, a veces dan de lo que tienen en muchas obras de caridad, en muchas obras de beneficio de mucha gente, porque han entendido eso, ¿no? Si viven centrados en sí mismos, encuentran que al tiempo se sienten desgraciados, que al tiempo se sienten vacíos, al tiempo se dan cuenta que la prosperidad o la bendición que tienen no tiene un propósito. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, una persona que encuentra el propósito para su vida va a vivir una vida que no va a estar centrada en sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y lo cierto, hermano, es que ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en ese sentido? Amén. Nos dice que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos va a recordar siempre que solamente Él, solamente Cristo, solamente Dios puede reencaminar nuestras vidas y darnos a nuestras vidas el propósito correcto que debemos seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Solo Dios puede dar a nuestra vida el propósito correcto por el cual deberíamos seguir. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y justamente a través de estos versos podemos ver algunos lineamientos, gloria al nombre del Señor, algunas maneras como una persona que vive una vida con propósito debe enfocar su vida.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Y también, mire, decíamos que es Cristo el que va a encaminar nuestra vida en sus propósitos. Yo le digo algo. Todos nosotros hemos venido a esta tierra y algunos hemos recibido un talento, otros hemos recibido 2 talentos, otros hemos recibido 5 talentos, en la analogía de esa parábola que dio Jesucristo. Amén. Todos, hermanos, tenemos algo que Dios nos ha dado. Aleluya. Amén. Algunos de repente son muy sociables, otros somos más introvertidos. Algunos de repente son muy buenos en las matemáticas, otros de repente son más buenos en las letras, otros en las ciencias, otros en el arte. Aleluya. Algunos son más imaginativos, otros son menos imaginativos. Algunos son de repente, aleluya, de un carácter más templado, otros son de un carácter de repente más desesperado. Pero cada, hermano, talento que Dios te haya dado, tú tienes que entenderlo que no es por casualidad. En ese talento hay justamente que Dios quiere que tú descubras parte del propósito. ¿Por qué? ¿Cómo Dios puede usar ese talento que te ha dado, pero para su gloria? El problema es mucha gente que tiene los talentos y usan el talento para sí mismos. Usan el talento, aleluya, solamente para ellos. Y ese es un gran error. Porque si Dios te dio un talento y Dios te dio una habilidad y Dios te dio algo, deberías buscar más bien entender, Señor, ese talento viene de ti. ¿Cómo puedo usar ese talento, Señor, para cumplir tus propósitos? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y entonces, mire, pues es muy importante eso. Y vamos a ver que, mire, de acuerdo a este texto en Filipenses, capítulo 3, aleluya, cómo debería ser una vida con propósito, ¿no? Acá este texto bíblico nos presenta 3 maneras de cómo debe ser una vida con propósito. Amén. En primer lugar, vemos la primera manera, se refleja ahí al principio, donde dice que aquel que quiere descubrir el propósito de su vida, siempre tiene que conocer al Señor más y más. Gloria al nombre del Señor. Amén. El mismo apóstol Pablo dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. Entonces, está hablando él de que a pesar que era el apóstol Pablo, a pesar que él había tenido experiencias sobrenaturales con Jesucristo, a pesar de que Dios lo había usado de una manera tremenda, él dice, yo todavía quiero seguir conociéndole más. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si tú quieres encontrar el propósito de tu vida, tú tienes que ir conociéndole más. Yo les dije que hoy les iba a testificar un poquito cómo Dios me ha ido ayudando y guiando en mi viaje que he estado en Nueva Zelanda. En el nombre del Señor. Amén. Y para mí esta parte es importante, porque yo me he dado cuenta que cuanto más he conocido al Señor, Dios más ha revelado a mi vida sus propósitos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Yo desde que era niño siempre quise ser ingeniero y lo logré, ¿no? Gracias a Dios. Pude terminar mi carrera y trabajar como ingeniero y todo eso. Y yo pensaba que ese era solamente el propósito de mi vida, y algún día tener dinero, y en mis proyecciones humanas era formar algunas empresas y hacer algunos negocios y cosas así, ¿no? Esa era mi proyección humana, antes que conociera mejor los propósitos que Dios tenía para mi vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Pero ya fue cuando, pues de hecho que me aboqué a conocer más del Señor, a conocer más la palabra, a estudiar más la palabra, a buscar más a Dios en oración, a buscar más a Dios en ayuno, en esas búsquedas de Dios profundas. Fue cuando estuve haciendo eso, cuando pude entender mejor los propósitos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y entonces fue ahí cuando, pues, Dios, tengo la experiencia con Dios, por ejemplo, y Dios, en una de esas partes de mi experiencia de mi vida, Dios me hace entender que su propósito para mi vida, en una primera etapa, era que Dios quería que yo apoye Betel Televisión. Amén. Yo estaba trabajando como ingeniero en otras empresas
Y yo no entendía que entre el propósito de Dios y de los talentos que Dios me había dado, quería que yo apoye Betel Televisión. Pero no hubiera descubierto ese propósito si es que no hubiera tenido ese deseo de seguir conociéndole más a Dios. Porque fue a través de un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, que Dios movió mi corazón a buscar de Él. Y yo me puse a buscar de Dios. Aleluya. Y ahí es donde Dios me habla. Y Dios me hace entender que Él quería que yo me quedara en Betel Televisión. Aleluya. Amén. Porque Él tenía propósitos conmigo en ese ámbito. Y mire, los años que he estado apoyando en Betel Televisión, pues han sido de gran bendición para la obra de Dios. Amén. Y entiendo que he podido usar mis talentos que yo tenía, que Dios me los dio desde niño. Esos talentos los he podido usar para la evangelización, para que mucha gente conozca a Cristo, para que la palabra de Dios llegue a pueblos distantes y recónditos. Alabanza al nombre del Señor. Pero como decía, ¿no? Si no hubiera buscado de Dios, si no hubiera estado preocupado por conocerle más, entonces jamás hubiera conocido ese propósito. Pero luego pasó lo mismo, ¿no? Seguí metiéndome más con Dios, seguí buscando más al Señor, seguí, aleluya, en ese deseo de conocerle más. Y luego más adelante Dios nuevamente se revela a mi vida en un tiempo de búsqueda, ¿no? Siempre fue en tiempo de ayuno, mire, siempre fue en tiempo de ayuno y búsqueda de Dios. Dios nunca te va a revelar tu propósito si tú no estás ayunando, si no estás buscando de Dios. No va a poder hacerlo. Amén. Siempre, yo te lo digo con mi propia experiencia, cuando he estado en ayuno, cuando estoy en oración, me he metido 1, 2, 3, 5, 10 días en ayuno, buscando de Dios, y ahí es donde ha venido la respuesta y la claridad de los propósitos de Dios para mi vida. Alabanza al nombre del Señor. Y entonces, nuevamente tengo la experiencia con Dios, y en esta vez, esta experiencia del propósito de Dios, Dios me revela el propósito que Dios quería que yo sea un pastor. Porque yo le he testificado siempre, yo nunca quise ser pastor. Amén. Nunca estuve, no, yo estaba bien como ingeniero, yo estaba bien con mi trabajo y estaba bien con todas esas cosas, pero yo no quería ser pastor. Es más, yo pensaba que yo tampoco tenía ni aún las cualidades y de repente no las tengo. Aleluya. Amén. Al 100%, pero también en ese propósito de Dios, Dios me dijo que Él sería quien se encargaría de eso. Que yo no tenía que preocuparme, que Dios, si Dios dice que va a hacer algo contigo, Dios lo hace bien. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en esa experiencia, hermano, pude conocer más el propósito de Dios para mi vida. Es más, en esa experiencia del llamado que yo tuve para pastor, Dios me explicó, Dios me hizo entender aún hasta el por qué nací. Dios me hizo entender, porque yo en una visión vi mi vida como una película. Cuando Dios me llamó para ser pastor, yo vi mi vida como una película desde que nací, hermano. Desde que nací. Y Él me mostró que yo desde que nací, el diablo quiso poner trabas a mi nacimiento. Él quiso que yo no naciera. Él quiso de alguna manera, amén, poner en peligro mi vida, en el nombre del Señor. Y Dios me dijo que aun cuando tú naciste, Dios estaba ahí cuidando de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, no sé si yo le he contado, pero de repente alguno lo sabe. Yo nací en mi casa, en la casa de mis padres, con una partera. Amén. Todos mis hermanos nacieron en hospitales, en clínicas. Yo soy el único de mis hermanos que ha nacido en casa con una partera. Amén. Y Dios me dijo eso, Dios me lo mostró, ¿no? Ese parto era peligroso, porque nacer con una partera no es tampoco, digamos, 100% asegurado que todo salga bien. Imagínense como hoy en día el cordón umbilical y todo eso se cruzan en el cuello y hay mucho peligro muchas veces. Hoy en día más, que se sabe con las imágenes todo cómo es, ¿no? Pero Dios me dijo aún ahí, ¿no? Que Él me estaba cuidando, aunque nací humildemente en una casita sencilla, ahí, aleluya, en San Juan del Lurigancho, y estaba ahí, hermano, pues ahí, hermano, Dios me dijo, yo te estaba cuidando. Y luego ahí en esa revelación, como le digo, puesto que Dios va mostrando el propósito para tu vida. Amén. Luego me mostró a los 6 años, cuando yo estaba sentado en una mesa, almorzando con mis hermanos, yo tenía 6 años, mi mamá y mi padre entra rompiendo la puerta con golpes, molesto, como nunca lo había visto mi padre. Y él me mostró esa escena de mi vida. Mi padre se acerca, mi madre se levanta y le dice, ¿qué tienes? Y mi papá se acerca y le da un puntapié y la tumba al piso a mi mamá.
la tumbó al piso y yo estaba en la mesa y me hizo ver esa escena el Señor, y yo estaba en la mesa ahí derramando lágrimas, llorando, como un niñito de 6 años que no sabía qué pasaba con sus padres. Pero Dios me dijo, yo vi tus lágrimas y yo no iba a permitir que el hogar de tus padres se destruya. Así me lo dijo Dios. Que aún ahí, en medio de ese problema que hubo en mis padres, que querían divorciarse y separarse, Dios tenía el control. Amén. Y por eso que mi mamá ahí nomás al tiempito de ese problema se convierta a Cristo. Mi mamá fue la primera que se convirtió a Cristo en mi familia. Ella recibe a Cristo, cree el Evangelio, Dios cambia su vida, y al poco tiempo mi padre también conoce a Cristo, cambia Dios su vida, y de esos problemas que tenían ahora vino la restauración del hogar, la restauración del matrimonio. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Y Dios me dijo, yo estaba cuidando de ti, porque yo quería que tú crecieras en un hogar cristiano, en un hogar donde conozcas la Biblia, en un hogar donde sepas lo que es alabarme, un lugar donde sepas que es cantar a Dios. Y Dios me lo dijo así. Luego me mostró Dios cuando yo tenía 12 años. Y yo tenía 12 años y a los 12 años yo estaba en mi adolescencia y estaba en toda esa locura de ya no querer ir a la iglesia. Me daba vergüenza cargar la Biblia, me daba vergüenza ir a la iglesia. Estaba en esa edad. Y Dios me mostró, ¿no?, cómo ahí, cuando yo tuve 12 años, le mostró a mi mamá un sueño, porque mi madre tuvo un sueño. Mi mamá, en la iglesia donde se convierte mi mamá, era una iglesia que era ahí por mi casa, pero no era una iglesia que empezó bien, pero con los años se relajó, empezó a ver pecado, empezó a ver el mundo. No era una iglesia del movimiento misionero mundial. Se metió el mundo, se metió el pecado, se metió todas las cosas malas. Y mi mamá empezó a orar en ese tiempo y dijo, yo no puedo seguir en esta iglesia. Empezó a orar al Señor, Señor, llévame a un lugar donde yo pueda realmente conocerte más, como lo estamos viendo acá. Yo quiera conocerte más, Señor Dios mío, llévame a un lugar. Y Dios, cuando yo tenía 12 años, Dios le da un sueño a mi mamá. Y en ese sueño Dios le muestra una calle y le muestra la fachada de un lugar. Entró a ese lugar en su sueño y era un templo, y en ese templo estaban la gente alabando a Dios con las manos levantadas y un ambiente espiritual hermoso. Y entonces mi mamá se quedó sorprendida porque nunca había visto algo así. Y de repente adelante pasa un hombre, dice, y la mira y le dice, tú tienes que venir a 28 de julio, bendito el nombre del Señor. Así le dijo, hermano, en ese sueño. Y Dios me dijo así, ¿no? Amén. Ahora, ese sueño luego se cumplió, ¿no? Porque ahí, mamá después de ese sueño pasó como un tiempito nomás, no muy largo, y una persona le invita a mi mamá a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial 28 de julio. Amén, nuestra iglesia central. Y entonces mi mamá accede a la invitación porque mi mamá no conocía la iglesia. Y entonces no sabía tampoco, cuando yo tuve el sueño, ni siquiera sabía qué era esa iglesia. Pero invitada por esta hermana va a la iglesia, y cuando llega a la iglesia era tal como su sueño. En la misma calle, la misma fachada, entró al templo tal como lo vio en su sueño, lo vio ese día ella, aleluya, amén. Y dice, cuando ella se quedó sorprendida porque era tal como su sueño. Y después termina el devocional, presentan al pastor y sale el pastor Rodolfo González a predicar. Y cuando mi mamá ve al pastor Rodolfo González, ella dice, ese es el hombre que me habló en mi sueño. Alabanza al nombre del Señor. Entonces Dios le confirmaba un propósito más que tenía para mi familia, que quería que seamos parte del movimiento misionero mundial. Y entonces cuando Dios me muestra la visión y me muestra eso, a los 12 años Dios me dice eso: yo me revelé a tu madre en sueño porque yo quería que tú aprendieras en la doctrina y la enseñanza de la iglesia del movimiento misionero mundial. Amén. Si tú seguías en la otra iglesia, te perdías. Si tú seguías en la otra iglesia, pues simplemente no hubiera podido cumplir mis propósitos contigo. Y Dios me dijo así, ¿no? Yo por eso los saqué de esa iglesia y los llevé al movimiento misionero mundial. Amén. Entonces Dios me daba razones de los propósitos, por qué pasaban cosas en mi vida. Luego me mostró a los 17 años, cuando yo me convertí a Cristo. Amén. Yo estaba todavía medio rebelde, aunque mi mamá ya iba a 28 de julio, mi papá y mis hermanos, no, mi mamá me llevaba a la fuerza a la iglesia. Me llevaban a fuerza y con amenaza, ¿no? Si no vas a la iglesia el domingo, me decía, pues esta semana no te doy permiso porque vayas a tus amigos, porque juegues tu fútbol. Entonces ya uno por obligación iba a la iglesia. Y así estaba yo. Ya tenía 17 años. Pero ya para ese entonces el diablo también había trabajado tratando de alejarme de la iglesia y tratando de destruirme. Amén. Porque como joven el mundo ahora me atraía y ahora quería probar las cosas del mundo.
aunque siempre lo he testificado, ¿no? El diablo no me pudo agarrar por ese lado, porque como yo de niño había crecido en la iglesia, tenía la palabra bien sembrada, hermano, en mi corazón. Bien sembrada. Y entonces, pues, cuando, por ejemplo, los amigos me querían invitar a tomar, yo no, decía, no, porque decían, olía nomás la cerveza y decía, tan feo, ¿quién va a ser tan idiota de tomarse eso? No, decía, no voy a tomar eso. Después me querían invitar cigarros, yo decía, ¿cómo hace tan sonso de meterme humo, malograr mis pulmones? No lo aceptaba, porque me daba cuenta que, por simple razonamiento, que estas son cosas que no aprovechan. Me querían invitar a una discoteca y yo decía, no voy, ¿por qué? Porque no sabía bailar. Porque como cristiano pues nunca había bailado y además pues no sabía. Entonces gracias a Dios no sabía, porque si no, imagínate, hubiera querido ir a la discoteca. Pero yo no me iba a la discoteca por eso. Y así, ¿no? Luego mujeres también, ¿no? Jovencitas ahí que siempre se prestan para los enamoramientos y cosas así. Pero yo era tímido, pues el problema es que yo era tímido. No tenía ni siquiera la libertad para de repente querer hacer algo con alguien, ¿no? Por mi timidez no podía tampoco eso. Entonces no podía agarrarme el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero miren, pero el diablo sí, entonces dijo, no lo puedo agarrar por eso, pero sí hizo una estrategia con la cual él pensó que me iba a destruir y fue que empezó aquí a perturbarme la mente. Empecé a tener pensamientos oscuros, empecé a caer en una depresión, empecé a ver oscuro la vida, ya sentía que no había propósito para mí, sentía que, a pesar de que yo era un estudiante brillante y tenía muchos méritos para aparentemente tener un gran futuro, pero yo mismo me sentía como que ya mi vida se acababa, y es más, hasta un momento empezó a darme ideas de suicidio, amén, como que ya para qué vivir, y me empezó a meter esas ideas porque empezó a perturbarme la mente, y era una perturbación terrible, hermano, una depresión en la cual yo caí cuando tenía 17 años, pero, aleluya, cuando Dios me muestra el video, me muestra cómo yo tengo mi experiencia con Dios, y cómo fue que yo estaba en un paradero de bus, esperando para ir a mi casa. Yo salía de la academia, me estaba preparando para postular a la universidad. Estaba ahí en el paradero de bus, así con todo perturbado, todo ahí con mi depresión, y estaba ahí todo que pensaba que me iba a morir. Y estando ahí, hermano, Dios me habla. La voz de Dios vino a mí. Y Dios me dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué no clamas a mí? Si tú me conociste cuando tú eras niño, ¿por qué no me buscas? Me dijo el Señor. Y esa voz, hermano, retumbó en mi corazón. Y es más, cuando Dios me habla en ese momento, tengo una visión ahí y me vi, yo de niño, hermano, me vi así de 7, 8 añitos, que yo estaba en la iglesia, estaba con mis manitos así levantadas y estaba adorando a Dios, estaba derramando mis lágrimas de niño. Porque yo aprendí a adorar y a alabar a Dios de niño, de corazón. Como todo niño sincero sabe, y uno le enseña a hacerlo de corazón, lo va a hacer siempre de corazón. Yo estaba ahí llorando, hermano, aleluya, de niñito, y eso me quebrantó. Yo dije, Señor, verdad, yo te conocía, yo sabía lo que era tu presencia, yo sabía lo que era adorarte, Señor Dios mío. Oh, Señor Dios mío, perdóname. ¿Cómo ha podido ser posible pensar, querer vivir mi vida sin ti, Señor? Voy a hacerte caso, te voy a buscar. Yo sé que tú puedes ayudarme, yo sé que tú puedes, Señor, libertarme, yo sé que tú puedes hacer algo en mi vida. Y ese día, hermano, era un viernes, el domingo me fui a la iglesia. Y ese día que fue a la iglesia, el Señor, hermano, totalmente trató con mi vida. Todo el culto lo pasé llorando. Ese día pasé al altar. Ese día le entregué mi corazón a Cristo. El pastor Rodolfo oró por mí. Y ese día el Señor me libertó. Sentí que salió, hermano, una carga pesada de mis hombros. Salió, aleluya. Y toda esta perturbación, todas estas cosas que tenía en mi mente se fueron en el nombre del Señor, hermano. Y me sentí como en las nubes. Me sentí como un hombre nuevo en el nombre del Señor. Y eso fue a los 17 años. Y Dios me dijo eso, ¿no? El diablo quiso destruirte, me dijo. Pero yo no le iba a permitir que te destruya. Más bien yo permití que te tocara. Permití que te perturbara. Lo permití porque yo quería que tú clames a mí. Yo quería que tú conozcas que yo soy Dios que liberta. Yo quería que tú conozcas que yo soy Dios que salva. Que yo soy Dios que cumplo mi palabra. Porque es así, aún el diablo, hermano, tiene que obedecer al Señor. Aún él tiene que obedecerle. Bendito el nombre del Señor. Y lo malo que quería para mí, Dios lo convirtió en bueno. Como dice la Biblia, ¿no? A los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y así en esa visión Dios me revela, va revelando los propósitos. Luego me revela ahí la etapa en la cual yo ya había terminado la universidad, recién estaba terminando mi carrera y yo estaba muy emocionado, pues, aleluya, por querer trabajar y ya trabajar como un ingeniero, un profesional. Y estaba muy emocionado, ¿no? Y tenía los méritos para hacerlo, porque yo acabé, pues, con muy buen puesto también en la universidad y todo eso. Y entonces,
yo estaba muy enfocado en mis planes humanos de querer trabajar en una empresa. Aleluya. Y había mandado mi currículum y todo eso. Y estaba ahí muy alocado queriendo hacer eso. Y entonces, en esa etapa, yo me enfermo. Yo siempre he dicho, yo no soy de enfermarme muy seguido. Y mucho menos largo, ¿no? Que me enferme una semana es imposible, ¿no? Nunca me ha pasado. Pero esa vez me enfermé un mes, hermano. Un mes estuve como así mal en cama, con una tos, parecía tos convulsiva, que me asfixiaba. Y estaba así, hermano, en el nombre del Señor. Y entonces, justo en la mitad de ese mes, me llama esa empresa que yo quería entrar. Y yo, terco, me voy a la entrevista. Y estando mal me voy, y estaban entrevistándome. Y cuando estaban entrevistando me viene el ataque. Me viene la tos, me quiero a quedar sin respiración. Así me ahogaba. Entonces le digo así, ¿no?, a la persona que me está entrevistando, espérame, me fui al baño ahí, traté de que me pase ahí el ahogo y regresé. Y cuando vengo, la persona me dice, no, señor, usted está joven, usted está enfermo, me dice, no, usted primero tiene que sanarse, porque así no podemos contratarlo ni nada. Así que cuando ya esté mejor, ahí le vamos a llamar, así me dijeron, ¿no? Entonces yo me fui triste, ¿no? Porque yo dije, ya perdí la oportunidad, no es posible, ¿cómo es posible que yo? Y medio renegando me fui a mi casa, pero estaba todavía mal, ¿no? Y estando ahí unos días de eso, tirado en mi cama ahí, el Señor pues tiene misericordia de mí y Él me habla. Y el Señor, yo estando así renegando, diciendo, pero Señor, si tú sabes que yo quería y tú sabes que es lo que yo más anhelado. Pero como que Dios me decía, tú lo has anhelado, pero no es lo que yo tengo para ti. No es lo que yo en mis propósitos quiero hacer contigo. Y entonces Dios me habla y me dice, ¿no? Me pone en claro varias cosas. Dios me dice, si tú tienes una profesión, me dice Dios, es porque yo te lo he dado, me dijo Dios. Yo te lo he permitido. Si tú la tienes es porque yo te lo he dado. Y entonces, si tú vas a ir a trabajar a algún lugar, a buscar trabajo, tienes que pedírmelo a mí, me dijo Dios. Porque yo sé dónde tú tienes que ir a trabajar, porque entendía también, hoy lo entiendo, que Dios tenía un propósito también, aún porque trabajar en algún lugar es hasta como recibir una capacitación, ¿no? Es aprender muchas cosas que luego puedes usar para otras cosas. Y eso es lo que quería Dios. Porque en ese lugar donde yo entré a trabajar, aprendí muchas cosas que luego, cuando he estado en Betel, me han servido un montón en el trabajo que he hecho en Betel. O sea, ¿entiendes? O sea, Dios quería que yo me capacite en algo que Él tenía, porque eso era, como dice, un entrenamiento que Dios luego iba a usar esa experiencia para la obra de Dios, pues. Amén. Entonces no era lo que yo quería, era lo que Dios tenía para mí. Y yo recuerdo que Dios me habló así y yo entendí, me humillé y dije, Señor, sí tienes razón, perdóname. Que no sea lo que yo quiera, que sea lo que tú me des, Señor. Lo que tú me des yo lo voy a recibir. Y mire, pasó un tiempito nomás y me sano ya. Me sané una vez que entendí la lección y aprendí la lección. Pues yo siempre le he dicho a los hermanos, yo siempre les enseño eso, ¿no? Cuando te pasa algo malo y tienes un problema, antes de pedirle, Señor, solucioname el problema, dile, Señor, ayúdame a aprender la lección que quieres enseñarme con esto que me está pasando. Porque hay una lección detrás de todo lo que nos sucede en la vida. Y entonces yo aprendí la lección, y entonces digo, aprendiste la lección y ya, aprobado, ahora te sanas y sigue adelante. Es así. Cuando aprendemos la lección es cuando salimos. No, pero a veces tú no quieres aprender la lección y terco quieres solucionar el problema, entonces nunca saldrás de eso. Siempre estarás enfrascado en eso porque no has aprendido la lección que Dios quiere que aprendas. Alabanza al Señor. Amén. Y entonces Dios me mostró eso también y me volvió a replicar, ¿no? Yo te di una profesión, me dijo. Yo te di una profesión porque yo quería usarla y quiero usarla. Amén. Para mi obra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahí me aclaró ese aspecto del propósito de mi vida también. Luego me mostró ya la etapa donde yo pues me enamoré de mi esposa y me iba a casar con ella. Y Dios me dijo eso, ¿no? Yo te elegí una mujer que era la que tú necesitas. Así me dijo. ¿Amén? Porque fue Dios el que eligió, hermano, esta mujer para mí. Aleluya, mi esposa. Fue Dios. Porque, hermano, ella, y ustedes saben su testimonio de ella, ¿no? Ella supo de mí sin conocerme. Y Dios me mostró que se iba a casar conmigo muchos años antes de que yo me case con ella. En el nombre del Señor. Amén. Sin conocerme, Dios le reveló. Entonces Dios me dijo eso, ¿no? Yo te elegí una esposa porque yo sé, amén, lo que yo voy a hacer con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y entonces yo me empezaba a explicar cómo todo lo que había pasado en mi vida tenía un propósito. Cómo todo lo que había pasado en mi vida obedecía al plan de Dios. Y mientras más me metía a buscar de Dios, más lo iba entendiendo. Mientras más conocía a Dios, más, hermano, aleluya, pues estaba
seguro de que Dios quería algo con mi vida, algo más todavía. No era el nombre del Señor. Y ahí ya luego pues ya empecé a servir. Entonces ahí cuando Dios me da en esa visión, me muestra ya mi estado actual y me dice, no, si tú quieres, Dios me dice, puedes seguir con tus planes, tus empresas, lo que tú quieres hacer, o si no, entiende que yo tengo un plan para ti. Amén. Y yo quiero que me sirvas en mi obra. Y entonces, pues ahí igualmente Dios nuevamente me trajo a recuerdo en esa experiencia cuando yo era un jovencito, que no, que yo estaba convertido a Cristo, yo me metí con todo a buscar de Dios. Y siempre, hermano, en los cultos misioneros, yo siempre sentía algo especial, siempre, siempre. Y yo me resistía a eso. Yo decía, no, yo no sirvo para eso, yo tengo que ser ingeniero, yo tengo que terminar mi carrera, yo no puedo hacer nada que con las misiones, no, nada. Y me resistía, hermano, siempre me resistí. Aunque muchas veces el Espíritu Santo me envolvía y yo resistía a eso, ¿no? Y yo una vez recuerdo una experiencia en un culto misionero muy bonito. Dios trató con mi vida y yo sentí el Espíritu que me envolvía de una manera preciosa, como que me decía, yo tengo algo contigo. Y yo le dije así, bueno, Señor, si algún día yo te voy a servir, será solamente si tú mismo me lo pides. Así, pensando que eso nunca ocurriría. Y entonces cuando el Señor me dice eso, ¿no? Elige o tus planes o me sirves a mí. Entonces me trajo a recuerdo ese sueño y yo sencillamente llorando al Señor le dije, oye, Señor, yo te dije un día que si tú mismo me lo pedías, yo lo iba a aceptar. Entonces, ¿cómo te voy a negar, Señor? Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad y lo que tú me estás pidiendo. Alabanza al Señor. Y fue así como yo recibo, pues, el ministerio de pastor. Amén. Aleluya. Y lo recibí sin tener una iglesia, sin tener un anexo, sin estar de colaborador en ningún lado. Solamente estaba trabajando con adolescentes en la central. Bendito el nombre del Señor en ese tiempo. Y entonces, pues, pero Dios empezaba a darle una explicación, ¿no? Pero todo eso vino ¿cómo? Vino por el siempre querer conocer más de Dios, por siempre buscar más de Dios. Y de eso habla aquí el apóstol San Pablo, en el nombre del Señor. Amén. Pero luego él dice también aquí, ¿no? De conocerle y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos también. Dios te va a revelar más los propósitos en tu vida cuando tú estés cada día más dispuesto a participar de sus padecimientos. Cuando tú estés cada día más dispuesto a sacrificarte más por Dios, Dios te va a revelar más sus propósitos. Oye, hermano, y yo lo he visto eso también como una realidad en mi vida. Porque cuando yo dejé mi trabajo secular en las empresas que trabajaba y empecé a trabajar en Betel, hermano, amén, empezó una especie de padecimiento. Porque lo que yo ganaba en Betel en ese tiempo era la 10ª parte de lo que yo ganaba en las otras empresas. Yo tenía muy buen sueldo en las otras empresas. Amén. De modo que yo me fui a Betel no por el sueldo, sino por obedecer a Dios. Pero eso conllevaba un poco de padecimiento en ese tiempo, al principio. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí ese tiempo fue una escuela. Porque Dios estaba enseñándome y quería que aprenda a depender de Dios. Yo quería que yo aprenda y compruebe que Jehová Dios es proveedor. Alabanza al nombre del Señor. Y fue una escuela para mí ese tiempo. Porque como digo, fácil es servir a Dios con una billetera, amén, con 3,000 y 4,000 soles ahí metidos. Pero ahora, teniendo menos, y justo mire, para ese tiempo que yo me fui a Betel, recién había nacido mi hijo. Amén. Mi hijito recién había nacido, tenía 1 añito creo en ese entonces. Estaba chiquito. Y usted sabe, un bebé genera necesidades. Amén. Pañales, leche, una cosa y otra cosa. Y entonces, ahora no tenía las condiciones financieras que tenía antes. Pero como le digo, Dios nunca nos hizo faltar. Dios siempre proveyó lo necesario, hermano. Aleluya. Aunque a veces, hermano, yo le digo, soy sincero, y en ese tiempo siempre yo me he preocupado por estudiar algo más y aprender algo nuevo, ¿no? Yo estaba estudiando, recuerdo, un diplomado en ese entonces, aleluya, con los ahorros que tenía unos cuantos ahorros que cuando me liquidaron en la otra empresa me quedó algo de dinero, tenía mis ahorros, entonces invertí, recuerdo, en estudiar un diplomado, amén, en ese tiempo, un diplomado en administración. Y entonces vino esta etapa, hermano, y a veces pues por ahorrar, porque veía que faltaba la casa, decía,
bueno, no puedo estar gastando mucho en pasajes. Y como ese instituto quedaba en San Isidro y mi casa está en Balconcillo, me iba caminando, hermano. Y había veces que yo me iba caminando y me iba llorando. Y decía, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Aleluya. Como dicen, me daba nostalgia no tener ningún para el pasaje, hermano. Porque es así, ¿no? Pero yo me iba ahí, recuerdo a veces llorando y decía, Señor, pero voy a esperar en ti. Yo sé que voy a seguir en esto. Yo no voy a darme para atrás. Yo quiero que tú cumplas tus propósitos en mi vida. Amén. Fueron momentos, ¿no?, que pasé. Pero luego también Dios bendijo, Dios proveyó. Y como digo, Dios luego nunca nos hizo faltar. Siempre, hermano, tuvimos lo necesario y más que lo necesario. Aleluya. Y luego ya, cuando tú demuestras fidelidad a Dios, ya Dios te empieza a bendecir aún mucho más todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero mire, qué importante esa disposición. Aleluya. Y ahora último, ya pues, en este trato de Dios conmigo para hacer este viaje misionero a Nueva Zelanda, fue igual, hermano. Amén. No es fácil viajar solo, estar allá, en una nación donde no conoces a nadie, donde no hay hermanos de la iglesia como lo conocemos aquí en Perú, donde, aleluya, no tienes una casa, donde no tienes, aleluya, amén, pues nada, hermano, en el nombre del Señor. No es fácil. Y es más, donde hay gente que no habla tu idioma, todos hablan inglés allá, amén, y tú tienes que tratar de defenderte con el inglés que sabes. Entonces, no es fácil, hermano, amén, pero yo me fui allá, hermano, siempre confiando en Dios, confiando también en que, aleluya, pues si tengo que padecer, yo también decía, Señor, es mi privilegio. No era el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y pues lo cierto es que también el irme para allá, Dios nos reveló sus propósitos también, aún en eso de irme para allá. O sea, porque yo no voy a ir para allá pues a la loca, ¿no? No, yo tenía que tener una confirmación de parte de Dios. Y Dios nos la dio. Amén. Es más que, bueno, lo primero es que yo venía orando por Nueva Zelanda desde el año 2009. Yo ya sabía que Dios un día me iba a llevar a Nueva Zelanda. Nunca le conté ni a mi esposa, pero yo lo sabía, porque en el 2009 yo tuve una experiencia. Yo recuerdo que en el 2009 yo viajé a Japón, y en ese viaje a Japón, ese avión hizo una escala en Nueva Zelanda. Y cuando yo bajo a Nueva Zelanda para tomar el siguiente vuelo, yo piso suelo neozelandés, y en ese momento Dios me habla. Y Dios me dice, un día yo te voy a traer de vuelta a estas tierras. Así me lo dijo el Señor. Y eso nunca se quitó de mi mente. Y siempre oré por eso. Y siempre, hermano, estuve orando por eso, diciéndole, Señor, si eso es tuyo, pues un día tú lo harás. Amén. Entonces, que hoy yo haya ido a Nueva Zelanda, no piense que es, pues, no, que el pastor Rodolfo, pues, lo conoce a William, como él trabaja en Betel. No. Esto ya venía de 2009. Ahora, en mi caso venía de 2009. Pero de mi esposa venía de antes todavía. Que luego ella misma ni lo sabía. En el nombre del Señor. Porque cuando mi esposa se convierte a Cristo, ella pues tiene una experiencia con Dios. Dios la sana a mi esposa de cáncer cuando ella se convierte a Cristo. Y en esta experiencia sobrenatural y en el agradecimiento que ella tuvo para con Dios, dos cosas le dijo a Dios, ¿no? Primero le dijo a Dios, Señor, llorando, yo sé que de repente nunca me voy a casar, le dijo a Dios, porque ella pensaba que en las iglesias evangélicas eran puros viejitos. Porque un día cuando era niña, dice, su papá, un familiar le llevó a una iglesia evangélica, dice, y en esta iglesia puros viejitos nomás. Dice, y entonces cuando ella ahora conoce a Cristo y sabe que Dios lo ha sanado, entonces ella orando sinceramente a Dios le dice, Señor, yo sé que seguramente nunca me voy a casar porque en las iglesias evangélicas hay puros viejitos. Así que Dios, pero si no me caso no me importa, Señor. Lo que yo quiero es servirte a ti, y si me hago viejita sirviéndote, así será, Señor, pero lo quiero servirte a ti. Eso fue lo primero que le dijo a Dios. Amén. Y entonces terminó su oración y a Dios la había sanado. Pero esa noche justamente Dios, que sabe las cosas, esa noche ella tiene un sueño. Amén. Y en ese sueño ella justamente dice que está con un hombre en una moto. Amén. Por un camino, dice, largo, donde había, dice, mucha vegetación a un lado, mucho verde a un lado, mucho verde al otro lado, un camino largo, ¿no? Y ella estaba en la moto. Dice que ella quiso ver el rostro de la persona, y la persona voltea, ella lo ve y se despierta. Amén. Y entonces, pero el sueño no se le fue, el sueño se le quedó así grabado. En el nombre del Señor. Ya, para hacer corta la historia, con el tiempo, pues claro, en ese tiempo ella no iba ni al movimiento misionero mundial. Igualmente, esto pasó en la casa de su tía, y en una tía que era cristiana.
Y entonces pasó unos meses y ellos van al Movimiento Misionero Mundial 28 de julio. Y cuando van a 28 de julio, preguntan a alguien por la dirección de un templo cerca de la casa donde ella vivía. Y un hermano le dice, ese joven que está en la puerta, él justo vive por esa zona, él debe informarle, señalándome a mí. Y cuando me señalan a mí y ellos se acercan a mí, mi esposa se queda sorprendida porque ella constata que el hombre que vio en el sueño de la moto era yo. Entonces ya Dios le había revelado a ella que se iba a casar conmigo en ese entonces. Aunque nosotros empezamos una relación 6 años después de eso. Porque ella era nueva y una hermana le aconsejó sabiamente. Le dijo, hermanita, tú estás llegando a la iglesia, ahorita tú tienes que enamorarte de Cristo. Si quieres enamorarte de alguien, enamórate de Cristo. Y una vez que te enamoras de Cristo, si eso es de Dios, ese sueño es de Dios, Dios lo hará. Y así Dios lo hizo. Dios lo hizo, ¿no? Y a los 6 años de eso, nosotros empezamos una relación y luego nos casamos. Pero ahí no queda el sueño. ¿Por qué cuento eso? Porque cuando yo me fui ahora a Nueva Zelanda, que yo sí estaba seguro que eso era de Dios, porque yo venía orando por eso desde 2009, mi esposa todavía estaba incrédula. Y decía, ¿cómo vamos a irnos para allá tan lejos? Yo no sé nada de inglés, que no sé qué. Entonces, un poquito que se resistía, ¿no? Pero estando en Nueva Zelanda, antes de estar en Nueva Zelanda yo estuve en Australia, ¿se acuerdan? ¿No? Estando en Australia, yo prediqué en Australia un mensaje en la convención. Entonces dice mi esposa que cuando ella estuvo escuchando el mensaje que yo prediqué, que yo hablé justamente de cómo Dios hace milagros y Dios cumple tus sueños, entonces en ese momento dice que ella se vio nuevamente en el sueño, amén, y estando en ese sueño, que luego tuvo un segundo sueño, ¿no? Un segundo sueño muy similar, donde vio un ambiente similar. Entonces dice que Dios le habla y le hace entender, le dice, ese lugar donde yo te mostré en el sueño, ese lugar es Nueva Zelanda. Dios le hace entender eso a ella. Amén. Entonces, eso le dio a ella también una convicción y una seguridad. Amén. De que Dios estaba en el asunto, ¿no? Porque Dios le está diciendo que ese lugar era Nueva Zelanda. Amén. Entonces, ya ahora por mi lado había confirmación y por el lado de mi esposa también. En el nombre del Señor. Amén. Y entonces, yo viajé ahora en este segundo viaje ya muy seguro, ¿no? Yo dije, Señor, tú estás en el asunto, tú trabajaste conmigo, me lo mostraste, hoy le estás cumpliendo, y a mi esposa hace 24 años le mostraste también a ella, y hoy le estás cumpliendo. Entonces, esto, Señor, es parte de tus propósitos, ¿entiendes? Porque, como le decía, vuelvo al punto, Dios tiene propósitos con cada una de nuestras vidas, pero para que tú lo conozcas, como le digo, tienes que estar dispuesto, uno, a conocer más de Dios, y dos, estamos diciendo, a participar de sus padecimientos. Entonces, yo por eso que me fui confiado, aunque me iba solo. Como le digo, no es fácil ir solo, estar 3 meses fuera de tu casa, irte solo, aleluya, allá sin conocer a nadie. Y entonces no es fácil, hermano. ¿Ven? Iniciar una obra de cero, ¿no? Porque es así, allá no hay nada. No es fácil. Pero yo sabía que Dios sí estaba en el asunto y me fui confiado. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Y tampoco quiero extenderme más, pero Dios usó justamente ese sueño, porque en el sueño ya estaba descifrado, por ejemplo, en el sueño de la moto, ¿no? Está descifrado quién eran las personas, éramos yo y ella. Está descifrado el lugar, Nueva Zelanda. Pero faltaba, ¿qué significa la moto? ¿Por qué la moto? Yo nunca he manejado moto, mi esposa menos. Entonces, ¿qué tiene que ver la moto, no? Entonces, en este viaje que yo he hecho, Dios me hizo entender el significado de la moto. En el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque todas las personas que me han ayudado hasta el día de hoy en Nueva Zelanda, todos ellos son amantes de las motos, son coleccionistas de motos. Yo tengo una foto que me he tomado con la foto de algunos de ellos, motos esas Harley Davidson, que son motos carísimas, pero esta gente son, ¿no? Yo cuando me encontré con uno de ellos, que lo contacté por un tema, también que estoy viendo un tema de mis papeles y todo eso por poder llevar a mi familia, y estas personas de ellos mismos me dicen, ¿no? Uno de ellos me mostró un libro, es un libro, yo empiezo a verlo, y es un libro de colecciones justo de motos, y él me dice, mi pasión son las motos, y de ahí el Espíritu me habla, me dice, recuérdate el sueño, ahí está, la moto, pues claro, es el vehículo que te transportaba en Nueva Zelanda, la moto es la que te introducía a Nueva Zelanda, entonces yo voy a usar a gente así, gente relacionada a la moto, que van a ser quienes te van a ayudar y te van a bendecir. Entonces yo dije así, gloria a Dios. Mire, esta persona, amante de la moto. Luego Dios me llevó a hacer unas prácticas con un ingeniero que tiene una empresa ya de un tema de electrónica, que es mi carrera, ¿no? Y entonces yo estuve ayudándole en algunas cosas a él, y este ingeniero igualito, amén, me dice, William, ¿sabes qué? Mi pasión son las motos. Y este ingeniero tiene también una moto muy bonita, una Harley Davidson, una moto bonita, y él incluso estaba armando ahorita una moto eléctrica, o sea, es su hobby, es su pasión. Entonces yo dije, gloria a Dios, ya el Señor está cumpliendo su palabra. Y la tercera fue, aleluya, también que Dios un pastor, ¿no? Con el cual he hecho una amistad allá, que es un pastor
que es nativo de ahí de Nueva Zelanda, ¿no? de un grupo de personas que hay allá que se llaman los Maoris. Los Maoris son la raza, digamos, de los primeros, los habitantes oriundos de Nueva Zelanda son los Maoris. Así como acá en Perú, pues los habitantes oriundos han sido los quechuas, ¿no? Y la gente oriunda de acá del Perú. Entonces, allá también hay, ¿no? Así como nosotros somos, por ejemplo, yo me digo así, ¿no? Yo soy también descendiente, pues, de gente oriunda del Perú, porque yo no soy tan español como otros, ¿no? Ni mucho menos de otra sangre, ¿no? Porque mi padre es de Ayacucho, mi mamá, su familia son de Ancash, entonces yo soy un oriundo también del Perú, ¿no? No en nombre del Señor. Amén. Entonces, conocí a un pastor así, ¿no? Ellos son de esta tribu. Entonces, este pastor igual, ¿no? Lo conozco y un poquito fue para mí una confirmación de Dios el conocer a este pastor, porque era que Dios me estaba moviendo del lugar donde yo estaba trabajando al inicio. Dios nos está moviendo hacia la capital, ¿no? Por decirlo así, se empezó la obra en una provincia, por decirlo así, de Nueva Zelanda, y Dios, haciendo varias señales, me estaba llevando y como quien dice, abriéndome la puerta para que yo iniciara la obra, pero ahora en la capital de Nueva Zelanda, que es Wellington. Y este pastor era de allá. Y entonces, igual, ¿no? Dios, estoy con él conversando, y este pastor igual, tiene una moto Harley Davidson también, ¿no? Tiene su moto bonita y todo eso. Entonces, Dios usando a la gente de la moto. Y lo último, que un pastor más que me ha ayudado, que es el pastor que con la ayuda del Señor, él me está compartiendo su iglesia con nosotros. O sea, la iglesia de Movimiento Misionero Mundial va a operar en un templo que es iglesia, muy bonito el templo. Amén. Y ese pastor, amén, pues, que muy deliberadamente pues, me está ayudando. Amén. Ahora, él sí no tiene moto, pero ¿qué pasó? La verdad es que yo viajé desde Hamilton, que es donde estábamos, hasta Wellington, y ese viaje es casi 7 horas en auto. Me fui manejando yo. Amén. Y en ese viaje, hermano, en todo el viaje, se me cruzaban las motos Harley Davidson. Como 30 motos se me cruzaron, hermano. De gente así, ¿no? Con su casaca negra, con su moto esa grandota ahí, ¡brum! Como 30 motos. Entonces yo entendí, Señor, ya. Estoy yendo en la dirección correcta porque tú me estás mostrando la señal. Así que yo sé que voy a llegar con ese pastor y algo harás tú. Y mire, ¿qué hizo Dios? Nos entregó un templo, ya para tener un templo dedicado para el movimiento misionero mundial. Alabanza al nombre del Señor. Y se dan cuenta que lo que Dios hace y los propósitos que Dios muestra se van haciendo más conocidos cuando estamos dispuestos. Pero mire, yo recuerdo ese viaje que yo me iba hacia este pastor. Y el anterior igualmente fue igual. Yo me iba, hermano, manejando y me iba llorando. Estaba dispuesto a participar de los padecimientos. Porque yo le decía, Señor, hazme una señal. Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me muestres algo. Y yo manejaba, lloraba, hablaba en lenguas, gritaba, ¿no? Estaba solo ahí en el carro. Amén. Gritaba y estaba así buscando esta comunión con Dios. Aleluya. Amén. Y recuerdo que en un momento estaba ahí, estaba escuchando una alabanza. Y justo es una alabanza que a veces me gusta escuchar, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Y dice, ¿por qué lo hago, no? ¿Cuál será el motivo que hay en mi corazón? ¿No? Y esa alabanza dice, no, extraño a mis hijos, extraño a mi esposa, estoy lejos. Y yo estaba ahí llorando, ¿no? Decía, Señor, mis hijos, Señor, mi esposa, ayúdame, Señor, tú tienes que solucionar este tema, ya pronto quiero que ellos vengan también. Y me iba llorando, pero yo estaba y decía, Señor, pero no me importa tener que llorar porque yo estoy dispuesto, si tengo que padecer, Señor, y pagar un precio para que tú cumplas tu propósito en mi vida, pues yo estoy dispuesto, Señor, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero cuando uno está dispuesto a participar de los padecimientos del Señor, aleluya, pues Dios siempre te va a mostrar sus propósitos. Y finalmente, mire, para que Dios te muestre esos propósitos en tu vida, aleluya, también hay que perseverar hasta ese supremo llamamiento, ¿no? Porque eso dice Pablo aquí, ¿no? Aleluya. Él dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú quieres que Dios siga revelándote los propósitos de su vida, pues entonces tú también tienes que perseverar, hermano, aleluya, hasta ese supremo llamamiento. Entiende, hermano, que Dios puede seguir cumpliendo sus propósitos en tu vida hasta el día mismo de tu muerte, si tienes que morirte, así como lo hizo con Policarpo. No, en nombre del Señor. Amén. Hasta el mismo día de tu muerte Dios puede cumplir sus propósitos que ha querido siempre contigo. Amén. Por eso que no pretendas, no, porque ya te convertiste a Cristo, ya de repente te has acomodado un poquito, ya
alcanzaste la meta. No, prosigue, esfuérzate, conoce más al Señor, está dispuesto a padecer, está dispuesto a perseverar, y tú verás cómo Dios seguirá cumpliendo sus propósitos. Por eso que yo también estoy decidido, voy a seguir perseverando. Amén. Si Dios me llamó para allá, Dios ya me ha mostrado, aleluya, señales, y estoy viendo respuestas de Dios. No estoy conforme, yo quiero ver más en el nombre del Señor. Amén. Yo voy a seguir perseverando. Aleluya. Porque también una de las cosas que Dios sí me reveló en ese trato de Dios para con Nueva Zelanda fue que Dios me iba a llevar allá. Y yo entiendo que si Dios me dijo que me iba a llevar, no creo que haya dicho que me va a llevar solo, ¿no? Me tiene que llevar con toda mi familia. Pero Dios me dijo eso, me iba a llevar cuando yo cumpla 44 años de edad. Y yo tengo 43 y en octubre cumplo 44. Puesto que yo estoy seguro que en este siguiente viaje que yo haga, el Señor me resuelve la situación de mi familia, y yo sé que con la ayuda del Señor ya estaremos allá con la ayuda de Cristo, aleluya, cumpliendo los propósitos del Señor para nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Pero ahí hay que perseverar, hermano. Ahí sigamos perseverando, siguiendo, buscando la dirección de Dios. Mira, hoy día yo estaba en el ayuno temprano orando. Estaba orando y orando en esas cosas. Dios me abre el entendimiento y me dice, haz esto. Porque es así, como digo, Dios te dirige. Dios te va mostrando, porque haz esto en un tema relativo a Nueva Zelanda, ¿no? Ya Dios me dijo que tengo que hacer algo. Y estando en Nueva Zelanda, Dios también me ha dicho cosas que yo tengo que hacer en este siguiente viaje. Yo ya sé lo que tengo que hacer porque Dios ya me lo reveló. Ya me dijo, tienes que hacer estas cosas. Entonces, yo voy simplemente a cumplir las órdenes de mi Señor. ¿Pero por qué? Porque he podido conocer esos propósitos y estoy dispuesto a que Dios me los siga revelando. En el nombre del Señor. Amén. Es más, hay cosas a futuro que también ya Dios me las está vislumbrando, que yo sé que Dios las hará, aleluya, si yo sigo perseverando, amén, aleluya, hasta el final, hasta el supremo llamamiento, mientras me dé vida, aleluya, y hasta que Dios quiera, seguiré perseverando. Y esa es, hermano, la clave para que Dios pueda seguir haciendo y cumpliendo sus propósitos en tu vida también. Vamos a ponernos de pie, bendito el nombre del Señor, aleluya, bendito el nombre de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Aleluya. A ver si me acompañan en el teclado, por favor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios que tienes propósitos para nuestras vidas. Yo quiero que en esta tarde te acerques a Dios. Yo no sé si tú sientes que tu vida está a la deriva. Yo no sé si tú te das cuenta que, aleluya, no hay sentido para tu vida. Aleluya. Dios puede y quiere revelarte sus propósitos. Más cosas que Dios quiere hacer contigo. Pero eso no podrá venir si es que en ti, en primer lugar, no hay ese deseo de conocerle más a Cristo. O de repente tú eres de los que todavía ni siquiera le han conocido a Cristo. De repente conoces una religión, pero no has sido capaz de entregarle tu corazón a Cristo. Yo tuve la bendición de entregarle mi corazón a Cristo cuando tenía 17 años. En medio de esos problemas que tenía, en medio de esa depresión, de ese ataque satánico para destruirme. En medio de eso, Cristo me salvó. Y le entregué mi corazón, y de ahí en adelante le dije, te voy a seguir. Te voy a seguir hasta el final de mis días. Quizás Dios quiere escuchar eso de ti también, de tus labios. Que ya no sigas claudicando en dos pensamientos. Que si estás en la iglesia o también estás con los amigos, con el mundo, con el pecado, con la fiesta, con la borrachera. Dios quiere que tú te decidas y que entiendas que Él tiene un propósito para ti. Pero lo cierto es que para que Él los cumpla, tú tienes que ponerte en sus manos. Si no estás en sus manos, nunca podrá cumplir sus propósitos. Y tu vida será una ruina. Y tu vida será, aleluya, un lamento. Y tu vida será, aleluya, solamente remordimientos. Ay, ¿por qué no lo hice caso? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Así vivirás.
cuando Dios quiere hacer más contigo. Oye, Dios quiere darle sentido a tu vida, hermano. Hermana, Dios quiere darle sentido a tu vida. Pero tienes que conocerle al Señor, tienes que conocerle más. Tienes que estar dispuesto a buscarle. Tienes que estar dispuesto a tener intimidad con Dios, a meterte en ayuno, en vigilia, a meterte en oración con Dios. Tienes que estar dispuesto, hermano, hermana, aleluya, a participar de sus padecimientos. Vale la pena esforzarse por ser un buen cristiano. Vale la pena esforzarse, aleluya, por tu fe. Vale la pena pagar un precio por tu fidelidad. Vale la pena sacrificarse por ser fiel a Dios, hermano. Porque cuando Dios ve tu esfuerzo, cuando Dios ve tu sacrificio, cuando Dios ve tu disposición, entonces Dios dice: allá, tengo un propósito nuevo para ti. Quiero hacer más cosas contigo. Quiero hacer más cosas contigo. Porque ve que eres fiel, porque ve que estás dispuesto, porque ve que pagas un precio. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor. Dios quiere que perseveres. Entiende que este camino no es un camino que dura un mes, un año, 2 años, no. Esto es hasta la muerte. Esto es perseverar hasta el supremo llamamiento, hasta el día en que Dios, con su voz de trompeta, aleluya, diga: ven, buen siervo fiel, ya cumpliste tus propósitos, ya hiciste lo que yo quería que hagas. Ven a mi gloria, ven a mi reino. Aleluya. Hay que perseverar, hermano. Aleluya. Yo llevo en este camino desde los 6 años de edad. Y a veces sí, con altibajos, pero perseverando, siguiendo agarrándome de Dios. Busca llenarte de Dios. Mi rumbo cambió totalmente, déjame decirte, el día que fui lleno del Espíritu Santo. Ese día marcó el rumbo de mi despegar espiritual. Ese día, hermano, yo estaba preparado para que Dios siga cumpliendo sus propósitos en mi vida. No sea que tú estás aplazando lo que Dios quiere hacer contigo. Tú estás retardando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios se glorifique. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Aleluya. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Habla con Dios. Dile al Señor: Señor Jesucristo, me presento delante de ti. Señor, reconozco que he estado viviendo para mí nada más. Reconozco, Señor Dios mío, que no he estado interesado en conocer lo que tú puedes hacer con mi vida. Y siempre he estado haciendo, Señor Dios mío, solamente lo que me conviene. Pero nunca me he puesto a preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un día el apóstol Pablo le preguntó eso al Señor. Cuando cayó del caballo, él estaba haciendo su propia voluntad, pensando que hacía lo bueno. Pero tiene un encuentro con Jesucristo. Y ahí, humillado y tirado en el piso, le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bueno que tú le puedas decir eso sinceramente al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no quiero vivir mi vida, Señor, a mi manera. Ya no quiero vivir mi vida, Señor, en mis propios planes. Oh, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
¿Para qué me diste la vida? ¿Para qué me has dado los talentos que tengo, Señor? ¿Para qué? ¿Qué quieres que yo haga? Dios quiere que le preguntes eso. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. No quiero, Señor Dios mío, terminar mi vida sintiéndome insatisfecho, porque nunca logré lo que quise, porque nunca obtuve lo que soñé. Pero sé que si tú algo quieres hacer conmigo, sé que si puedo conocer lo que tú quieres hacer con mi vida, Señor, tú sí cumplirás, tú sí lo harás, tú sí, Señor, permitirás que lo alcance, porque es lo que tú has preparado para mí, Señor. Aleluya. Ayúdame, Señor, dile, a buscar tu rostro. Ayúdame a acercarme a ti, Señor. Ayúdame a estar dispuesto a sacrificarme, a estar dispuesto, si tengo que padecer, Señor, a estar dispuesto a hacerlo por ti, Señor, porque quiero hacer tu voluntad, porque quiero cumplir tus propósitos. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te adora, Cristo. Aleluya. Oh, Señor, rompe toda cadena que me ata al pecado. Rompe toda cadena que me ata a lo malo. Todo aquello que me impide obedecerte, rómpelo, quítalo de mi vida. Ayúdame, Señor, que mi deseo sea honrarte a ti, Señor. Que el deseo de mi alma, de mi corazón sea honrarte a ti, oh Padre Santo. Oh, mi alma te bendice, Señor. Mira cada corazón sincero, te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Echo fuera todas las tinieblas. En el nombre de Jesús, Dios mío, pon tu mano, Señor, sobre aquel que es sincero, sobre aquel que quiere obedecerte, sobre aquel que quiere, Señor, que tú cumplas tus propósitos y sus planes en su vida. En el nombre de Jesús, Dios mío, echo fuera todas las tinieblas. Oh, Shabakime lo círrame. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Padre. Oh, bendito Dios, fuera toda del diablo, fuera toda satánica. Di: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dilo con tus labios: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Tú estás aquí, Señor. Tú eres Dios libertador. Tú eres Dios bueno. Tú eres Dios grande. Para siempre es tu misericordia. Aleluya. Digámosle al Señor: este es mi deseo, honrarte a ti. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús.